Romanos capítulo 10. Este estudio lo titulamos La justicia que es por fe. Pablo, después de haber expuesto la condición de quienes no creyeron en el fundamento que fue puesto en Sión conforme a la profecía de Isaías, entendiendo como ese fundamento al Mesías, y que por no haber creído tropezaron aquellos a quienes llamó israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, pues dejó claro Pablo quienes en realidad constituyen hoy en día el Israel de Dios. Aquellos que, sin importar que sean judíos como una alusión a los israelitas, o que sean griegos como una alusión a los gentiles, en realidad son los escogidos por Dios los que están formando el pueblo de Dios hoy en día. Aquellos que quisieron alcanzar la justicia por la obediencia y fidelidad a la ley del Señor, y no por sus propias obras bajo sus propias leyes. De manera que, a pesar del dolor, de este dolor intenso que Pablo sintió por sus hermanos, él reconoce públicamente que Israel está siendo elegido por Dios mismo, y ya no por causa de un linaje. Comenzamos ahí desde el versículo 1 del Romanos capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero, dice, hay un pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto que dijo? Pero no conforme a conocimiento. Está hablando entonces Pablo de un conocimiento certero que nace del conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Efectivamente, la oración de Pablo era en el sentido de que Israel encontrara la salvación a pesar de que muchos rechazaron a Yeshua. Sin embargo, a Pablo le constaba que el amor de los judíos por Dios, por el Señor, les llevaba a tener celos del Señor. Sin embargo, ese celo de Dios que tenían sus hermanos, no era un celo conforme a un conocimiento que trae la revelación, el entendimiento. Y esto le sucedió a Pablo mismo. Pablo se manifestaba antes de haber sido llamado por Jesucristo. ¿Qué era lo que sucedía con Pablo? Él fue perseguidor de la iglesia, de aquellos que estaban siguiendo a Yeshua, los perseguía, los encarcelaba, y él actuando por este mismo celo. Por eso habla por conocimiento de causa. Pablo mismo sintió esto que sentían sus hermanos respecto a Dios, pero el problema de este celo es que no era conforme a ciencia. La palabra conocimiento en el griego es la palabra epignosis, que en el contexto de las palabras de Pablo se traduce como un conocimiento por revelación. Aquí esta es la razón tan importante por la cual Pablo habla de esta manera de su propio pueblo, de que en realidad no le conocían, porque debieron haber conocido a Dios a través de la revelación que nos da la propia Escritura. Los diversos eventos en que los líderes religiosos discutían con Yeshua acerca de la interpretación de la ley reflejaban esto que está diciendo el apóstol Pablo. Ellos manifestaban a Yeshua un celo de Dios, pero bajo su propia justicia. Y ello fue provocado en gran manera por haber insistido durante muchos siglos en llegar al conocimiento, que es la ciencia de la que está hablando Pablo, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, pero ¿mediante qué? Mediante sus propias formas. Lo que implica haber pretendido alcanzar la justicia por las obras de la ley, y ya no por la fe pura, no por una fidelidad única y exclusiva a la ley que fue entregada a Moisés, como la voluntad de Dios. Verso 3 de Romanos 10 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí Pablo, siendo categórico, establece la razón por la que hasta nuestros días el pueblo judío en realidad ha ignorado los mandamientos de Dios.
al establecer sus propios mandamientos, los cuales muchas veces invalidan el mandamiento de Dios en muchas ocasiones. Y esto lo hizo ver Yeshua. Recordemos un evento, por ejemplo, dice Mateo capítulo 15, a partir del versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Wow. Pablo enfatiza en base a las propias palabras del Maestro, de Jesucristo, del Hijo de Dios, la razón por la cual el pueblo judío no había llegado al conocimiento de Dios, como debieron haber llegado, claro. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Lejos de considerar lo que se ha llegado a pensar en el sentido de que este versículo enseña que la ley ya no es necesaria, puesto que al venir el Mesías, ese fue el fin de la ley. Y bueno, nada más erróneo que eso, por supuesto que no es así. En realidad, la expresión de Pablo, que debe ser acorde, por supuesto, tiene que ser acorde con lo que ha estado hablando en estos últimos capítulos de esta carta a los romanos, tiene que ver con el sentido de que el propósito de la ley es el conocimiento del Mesías para justicia a los que creen en Yeshua. Pues solo por la conciencia de lo que implica la autoridad del Mesías es que los creyentes en él son justificados. La palabra fin que se utiliza aquí en este verso 4 es, en el griego, es la palabra telos, que se traduce como propósito. Esto significa que si el propósito de la ley es el Mesías, significa que el conocimiento de la ley de Moisés proporciona correcto conocimiento del Mesías. Por lo que al tener esta revelación y ser fieles a la ley de Dios, si es que creemos en él, estamos justificados. En este sentido, Pablo está expresando que a fin de recibir la justicia de Dios por creer en el Hijo, entonces debemos seguir su ejemplo. Es un ejemplo de fidelidad, tal cual así nos enseñó. Pero el pueblo judío hizo todo lo contrario, porque en lugar de que la ley les haya servido para llegar al conocimiento del Mesías, el hecho de haberse creado sus propias leyes a ellos les impidió llegar a la ciencia del Mesías. No le conocieron, no le revelaron, pero porque ellos mismos se pusieron este impedimento. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo citó el libro de Levítico en el contexto de la advertencia de Dios para con Israel acerca de no hacer lo que hacen en Egipto, en el extranjero, las tierras, los pueblos ajenos, como una referencia a no hacer lo que está mal por parte de los pueblos extranjeros, las costumbres, etc., sino que guardaran los mandamientos del Señor para vivir en ellos. Dice Levítico 18, desde el versículo 1, dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, el Señor vuestro Dios. Aquí haz de cuenta que firma esta sentencia al Señor. Verso 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, el Señor, y lo vuelve a afirmar. Pablo cita el libro de Levítico para exponer una vez más que no solo la obediencia en sí es lo que hace que el hombre alcance la justicia de Dios, sino la forma en que guarda la ley del Eterno. Pues es lo que hemos visto en los capítulos antecedentes de esta carta a los romanos. ¿Por qué? Porque la forma de cumplir
en la forma de cumplir la ley es la gran diferencia, lo que te hace un verdadero creyente y para dejar de ser un religioso, legalista. Pues si bien es cierto que en aquel entonces los israelitas trabajaban para cumplir, trataban ellos y trabajaban muy duro, se esforzaban mucho para cumplir la ley de forma literal, pues la verdad es que muchas veces fallaban también. Pero tiempo después Moisés profetizó que llegaría el momento en que toda la ley la cumplirían por haber sido escrita en sus corazones. Como a continuación lo va a citar Pablo. Y aquí esta profecía, fíjate que lo que está diciendo Pablo es que te está enfocando en que la forma en que deberíamos haber aprendido a cumplir la ley es con el corazón, por amor a Dios, por amor a aquel sacrificio de Jesucristo. Dice el verso 6, dice, pero la justicia que es por la fe dice así. O sea, aquí podríamos leer esta parte del versículo 6. Esto podría leerse así. Pero la ley que es por la fidelidad de corazón dice así. ¿Ok? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y Pablo sí, no deja de citar el corazón del hombre. ¿Quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Impresionante, porque Pablo está citando estas palabras de Moisés, pero las está actualizando de la manera en cómo debemos de entender lo que quiso decir Moisés desde aquel entonces. Esta es la profecía de Moisés que manifestó a Israel en el contexto de las condiciones para que Israel fuera restaurada como nación. Y veremos que las condiciones de restauración fueron que el pueblo cumpliría la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 30, si me acompañan en sus Biblias, desde el versículo 1 dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, ya está hablando de la dispersión entre las naciones del mundo, a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, una vez más, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las tierras más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra en que andaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará el Señor Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra que todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Verso 10, fíjate, cuando obedeciereis a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios, ¿de qué? Dice, ¿de qué forma? De todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pablo está citando la profecía de restauración, en donde Moisés habló de las condiciones para que la restauración se diera, y vamos a ver
que la forma en que Pablo expone la parte de la profecía que está citando en la carta de los Romanos, de este capítulo 10, como una referencia al hecho de que Pablo está confirmando que el fin de la ley, el propósito de la ley siempre fue llegar al conocimiento del Mesías. Yo te pregunto si es que tú nos has estado acompañando en todos los estudios de la Torá, y ahorita estamos en Levítico precisamente. Dime tú si no te ha quedado súper claro que en toda la Torá, desde Génesis 1:1, está reflejado el Mesías. Por esa razón Pablo está hablando de lo importante de no desviarse del conocimiento único y exclusivo de la palabra de Dios, para poder llegar al conocimiento pleno del Mesías. Dice Deuteronomio 30, versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿De qué está hablando? El mandamiento escrito en el versículo 11 de Deuteronomio. Dice, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Pablo está colocando a Yeshua. Fíjate nada más lo que hace Pablo. Pablo coloca a Yeshua en el lugar del mandamiento al decir, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo al Mesías. Verso 13 de ahí de Deuteronomio 30, dice, ni está al otro lado del mar. Para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Esta parte de la profecía Pablo la expresa hablando del mar como si fuese el abismo, como si se pretendiera hacer subir a Yeshua de entre los muertos para traer el mandamiento, a fin de que lo cumplamos. Sin embargo, Yeshua ya ascendió. Y esa es la razón por la que Pablo lo expresa en este sentido, tal como Yeshua mismo en su momento lo habló en la historia que contó acerca de Lázaro y el rico, en donde el rico ¿qué le pedía a Abraham? Que mandara a Lázaro para advertir a su familia de cumplir la ley, a fin de que no llegaran al mismo lugar, de ese lugar de tormento. Acompáñame, vamos a recordar esto, ahí en Lucas capítulo 16, verso 30, dice, entonces dijo, no, padre Abraham. Fíjate, el rico en el lugar de tormento le dice, no, padre Abraham, le dice, padre, era de los hijos del reino. No, padre Abraham, dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, asegurando. Verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levante de los muertos. Wow. Por ello continúa la profecía hablando del tiempo en que el Señor haya puesto en nuestra mente y nuestro corazón su ley. ¿Quién se levantó de los muertos? Yeshua. Yeshua mismo está hablando de él mismo. En la hipótesis de que el rico estaba pensando que fueran a advertir a su familia. No, señores, la advertencia ya está aquí. Tú tienes la Biblia. Es el libro más vendido en todo el mundo. Ya no hay pretexto para que no conozcamos la voluntad de Dios. Y ya se ha levantado uno para testimonio. Ese fue Jesucristo. Y Él mismo se ha levantado y continúa enseñándonos a través de lo que ha quedado registrado en los evangelios y en los apóstoles que Él envió. Precisamente para que estemos apercibidos, estamos ya persuadidos de que el Señor nos está llamando. Ya no va a haber otra oportunidad. La oportunidad se renueva cada día por causa de su misericordia. Pero después de que concluyamos nuestro tiempo en este mundo, se habrá decidido hacia dónde estaremos nosotros. Dice Deuteronomio 30, verso 14, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y enseguida Moisés deja que Israel decida, ¿no? Como hoy Yeshua deja que tú decidas. Fíjate lo que les dice el verso 15 de Deuteronomio 30. Mira,
Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Moisés dejó en claro que la señal de que en verdad amamos a Dios es si cumplimos sus mandamientos. Esa es la señal de tu amor a Él. Pero conforme a la revelación de Yeshua, de acuerdo a lo que está exponiendo Pablo. No conforme a la religión judía, que no tuvieron la revelación del Mesías. No te equivoques por tu propio bien. Pablo enseguida va a ratificar que la palabra de fe que predicamos. Dice el verso 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se dice en un solo versículo, pero implica una infinidad de actitudes y conductas por parte de un verdadero creyente que confiesa y cree que Yeshua se levantó de entre los muertos. Esto es cada vez que nosotros confirmamos que el creer en nuestro corazón tiene que ver con andar en sus mandamientos de todo corazón. Dice el verso 10 de Romanos, regresamos a Romanos capítulo 10, verso 10. Dice la primera parte del versículo 10, porque en el corazón se cree para justicia. Esto significa que andando en la ley de Dios, es como nosotros manifestamos que verdaderamente amamos al Señor. Por ello somos justificados. Y continúa, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión es un acto por el que declaramos estar de acuerdo. En este caso, al decir que con nuestra boca confesamos, significa que estamos de acuerdo. Reconocemos públicamente que Dios levantó de los muertos a Yeshua y por estar de acuerdo con Dios en esa gran verdad, es que somos salvos. Pues la confesión implica nuestra forma de vida. No una vez que ya lo dijiste con tu boca, se refleja en tu vida. En consecuencia, verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí Pablo vuelve a citar la profecía de Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 28, verso 16, que habla de la piedra que fue puesta en Sión como fundamento estable, es decir, el cimiento del tabernáculo de David que está hoy siendo edificado, hablando de Yeshua como el cimiento, el fundamento de ese tabernáculo. Verso 12 de Romanos 10 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más, una sola palabra te implica infinidad de cosas que debes tomar en cuenta en tu vida. Y esto es el resultado del discernimiento que Yeshua le dio al apóstol Pablo, por supuesto. Para Dios no hay diferencia por causa de la obra del Espíritu Santo. Y para confirmarlo, Pablo citó otra profecía relacionada con el propósito de que ya no hubiera diferencia, ya no iba a haber diferencia entre judíos y griegos, entre circuncisos o incircuncisos, israelitas o gentiles, por cuanto que Dios, siendo Señor y todopoderoso sobre todos, su espíritu es derramado en todos aquellos que le invocan para salvación. Dice Joel capítulo 2, verso 32. Todo aquel que invocar el nombre de Yud-Hei Vав-Hei, el Señor, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado.
Está recitando el profeta un remanente que está llamando al Señor. La palabra invocar en el hebreo es la palabra kara, que se traduce como llamar por nombre, aclamar, pregonar, promulgar. Y por ello Pablo hace una pregunta considerando lo que implica precisamente invocar el nombre del Señor. Dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán? Es decir, ¿cómo clamarán? ¿Cómo llamarán por su nombre? ¿Cómo clamarán? ¿Cómo van a pregonar? Aquel en el cual no han creído. Wow. Pablo no ha dejado de hablar de sus hermanos judíos, ¿te das cuenta? No ha dejado de hablar, desde el principio está hablando de ellos. Y todo el tiempo ha estado citando las profecías que fueron dadas ¿a quién? ¿A los gentiles? Claro que no. A los israelitas, de los cuales hoy son los judíos. Por eso, sus hermanos no podían invocar el nombre del Señor, porque al no conocerle, no habían creído. Normalmente se ha pensado que Pablo está hablando de los gentiles que no conocen a Dios, porque enseguida Pablo pregunta esto, dice, ¿y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Pablo está poniendo a este nivel tan triste a sus propios hermanos, porque Pablo reconoció que no conocían al Señor, pues nada menos así estuvo él mismo así estuvo en un tiempo. Y así como empieza este capítulo, el apóstol Pablo, vamos a recordar, regresen ahí al versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, está hablando del pueblo judío, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento revelado. Impresionante, impresionante, muy dura este reconocimiento que está haciendo Pablo, pero es la verdad. Él está hablando de no conocer a Dios bajo una revelación que te da la propia Escritura. Y no tiene caso que digas que eres celoso de Dios si no le conoces conforme a la Escritura, conforme a la revelación que solo puede darte la Escritura. Recordemos que Pablo siempre quiso predicarles a sus hermanos, pero no quisieron escucharle, al contrario, querían matarlo. ¿Cómo en un momento dado alguien que conoce a Dios quiere matar a su propio hermano? Imagínate. Continuamos, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Fíjate, Pablo está citando la profecía de Isaías en un contexto de redención que traería Yeshua, pero también está lamentándose por la misión que debieron haber tenido su pueblo, porque a ellos se les dio la ley. A ellos se les dio la ley. Y el pueblo judío no conocía la Escritura, no conocía la revelación del Mesías conforme a la Escritura en el tiempo que vino Yeshua, precisamente porque ellos mismos no la conocían, no lo conocían al Señor. Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Como yo fui enviado, dice Pablo. Pablo fue enviado siendo judío. Recordemos que en Pablo sí se cumplió esta profecía, que era uno de los propósitos de Judá, como el legislador y portador del cetro, hasta que viniera Silo, hasta que viniera el Mesías. Como una referencia
al tiempo de la venida de Jesucristo. Pero por cuanto que no le conocieron y no invocaron el nombre, que es sobre todo nombre, en ellos no se cumplió la profecía. Y a continuación vamos a confirmar que Pablo no está hablando de gentiles, sino de los israelitas, como lo refirió desde el versículo 1. Vamos a confirmar esto, dice el verso 16, fíjate. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el contexto de los pies hermosos de quien trae nuevas de salvación, como una referencia a Yeshua, Pablo citó el propósito de Yeshua en su primera venida como el Mesías, que sufriría. Dice Isaías capítulo 53 del verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso, al decir que no todos obedecieron al Evangelio y al citar la profecía que anunció la venida de Yeshua para sufrir el oprobio, pues es una clara referencia a sus hermanos, al pueblo judío, que le rechazaron y por ese rechazo no creyeron a su Evangelio, no creyeron a su mensaje. Así que la fe, dice el verso 17, regresamos ahí a Romanos 10, dice verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, pregunta, ¿no han oído? Aquí confirmamos de quién está hablando Pablo, porque no pudo referirse a los gentiles, que obviamente no habían oído la palabra, pero dice, pero digo, ¿no han oído? Por supuesto que sí habían oído. Verso 10. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo está dejando en claro que los israelitas, hoy el pueblo judío, no tenían ya excusas. Y para esto citó 3 profecías. Pablo citó 3 profecías. Salmo capítulo 19, a partir del verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La siguiente profecía que cita es Deuteronomio capítulo 32, a partir del verso 18. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio el Señor y se extendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos.
yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y la siguiente profecía está en el capítulo 65 de Isaías, verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. La manera más equivocada que se ha tenido de esta disertación de Pablo es que algunos consideran que Dios rechazó a su pueblo, pero eso no es así. No, no es así, porque hubo muchos israelitas del pueblo judío que creyeron en el Mesías. Y aún Pablo y todos los apóstoles fueron judíos, por supuesto que el Señor jamás rechazaría a su pueblo. Pero ellos tendrán que entender que por causa de la misericordia del Todopoderoso, delante de Él ya no hay diferencia. Porque lo cierto es que el Señor está en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es, dijo el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo.